Palabra de Mujer. ¿Qué tal, Bolivia? Bienvenidos a Palabras de Mujer. Estamos a mitad de la semana, el día favorito de mi buena amiga Claudia Camacho, porque dice, estamos medio cerca del último fin de semana y medio cerca del próximo fin de semana. A mí me gusta personalmente el viernes, que está más cerca del próximo, pero estamos en miércoles. ¿Y qué no sea un día de miércoles? Que sea un día de provecho, que sea un día que podamos utilizar para hablar, para cuestionarnos y para plantearnos esos temas que a veces sentimos que nos mueven el piso y que a veces no sentimos que existan lugares donde podamos hablarlos abiertamente y preguntar si es que tenemos dudas sobre ellos. El domingo pasado finalizó para la Iglesia Católica el Año de la Misericordia, y en el marco de esta finalización, en el cual el Papa concedía 12 meses precisamente para la absolución de pecados, y entre ellos el pecado del aborto, el mensaje del Papa en el cierre de este Año de la Misericordia fue un poco mover el piso de lo que hasta el momento se conocía que era la posición de la Iglesia Católica frente al pecado del aborto. Y el Papa dice que libera precisamente a los sacerdotes para poder dar la absolución en el pecado del aborto, en algunos casos, sin necesidad de tener que recurrir a otras instancias, como se había hecho en la anterioridad. Y está basado esto precisamente en analizar que la misericordia y el perdón de Dios es tan grande que llega incluso a los pecados más grandes. Vamos a hablar de ese tema, de lo que anuncia el Papa Francisco y de las diferentes posiciones vistas desde la sociología, desde las constelaciones familiares, desde los movimientos feministas, desde la psicología y desde la Iglesia Católica. Es un placer para mí tener esta cantidad de invitados que tenemos precisamente esta tarde, y a usted desde su casa con la línea telefónica. Nuestro número está habilitado en este momento a pie de pantalla para que pueda escribirnos, preguntar, decir su opinión, consultar e incluso contar su experiencia si es que tiene alguna en relación a este tema. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas al sacerdote Marcial Chupinagua, a nuestro querido Ariel Rojas, él es psiquiatra, a una amiga de la casa y parte de este staff permanente, nuestra querida Norma Yalila Casanova, socióloga, al buen amigo Sergio Lema, que es facilitador de constelaciones familiares, y a la señora Juana Fernández, quien es arquitecta y también feminista. Y con ellos, mejor dicho, vamos a hablar precisamente de esto. Antes que nada, para ponernos un poquito en contexto con todos nuestros invitados y mis amigas acá en Palabra de Mujer, quiero invitarlo a ver precisamente cuál fue el mensaje específico de su santidad, el Papa Francisco, en relación a este tema. Para que ningún obstáculo, dice, se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios de ahora en adelante, concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto, cuanto había concedido, dice, cuando había concedido de modo, vamos al siguiente cuadro, por favor, de modo limitado para el periodo jubilar, lo extiendo ahora en el tiempo, no obstante cualquier cosa en contrario. El aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente. Esas han sido las palabras del Papa Francisco, y precisamente es en base a ese mensaje, al finalizar ese Año de la Misericordia, en que él extiende la posibilidad del perdón del pecado del aborto. ¿Cómo debemos entenderlo, padre? ¿Cuál es, o cómo debemos leer esta posición del Papa Francisco ante este mensaje? Entiendo que primero hay que partir de lo que ha sido el año jubilar de la misericordia. El Papa siempre ha ido reafirmando que Dios, la manera de ejercer autoridad de Dios es precisamente a través de la misericordia, a través del amor, a través del perdón. El Papa lo ha reiterado muchas veces, Dios no se cansa de perdonar. Lo que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, a lo mejor porque no confiamos o no conocemos
la inmensidad y la profundidad de lo que es Dios, amor, está dispuesto siempre a que nosotros recurramos a Él, primero, reconociendo nuestra falta, haciendo examen de conciencia, pero sobre todo reconociendo que hemos incurrido contra la voluntad de Dios, que es siempre estar a favor de la vida. Somos responsables de la vida, no somos como quienes van complicándose y están a favor de la muerte. Que nuestras actitudes, que nuestro comportamiento, que nuestra conducta sea reafirmar siempre que somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios lo que hace es siempre crear la vida, defender la vida, liberar la vida. Y segundo, también la dignidad de toda persona humana, la dignidad de la persona, que así como queremos nosotros cuidar y que nos respeten nuestra vida, queremos también respetar la vida de todo lo que es la creación, de todo el universo. El Papa ha ido dando mensajes, orientaciones, inclusive en las encíclicas Laudato Si, que se refiere a la defensa de la ecología, de la naturaleza, del medio ambiente, para que nosotros seamos siempre aquellos que son responsables y responden a Dios cuidando la vida en toda su dimensión. Entonces la misericordia, con amor, y Dios es aquel que siempre nos espera, nos busca. Tenemos que ver, pero esto, como mucha gente lo analiza, como que le ha quitado gravedad al pecado del aborto. No le ha quitado gravedad al pecado del aborto. El Papa lo reitera, es un pecado grave. Lo que pasa es que socialmente el ser humano ha ido paulatina y sistemáticamente dejando de observar la gravedad de distintos lo que pecados, es complicarse, ¿no?, con la muerte, y ha ido también perdiendo, dejando de lado, desmereciendo el sentido de lo sagrado, el sentido de la dignidad de la persona, el sentido de la dignidad de la vida. Entonces ha ido como relativizándolo. Lo dijo el Papa Benedicto XVI, que vivimos en un mundo demasiado relativizado. Lo que se puede votar se usa y se vota. Pero no será como ahora, digamos, que los que pecamos, por ejemplo, a mí con la gula, digo, no, ay, bueno, me confieso y pasa, pues. Que el pecado que se confiesa sin arrepentimiento y propósito de enmienda, arrepentimiento verdadero, auténtico, propósito de enmienda y de no volver a cometer el mismo pecado, no me lleva a ninguna parte, digamos. Me imagino que estas son, o sea, para cualquier confesión necesito todo esto, y con mayor razón cuando estoy haciendo una confesión de haber cometido un aborto, por ejemplo. El Papa comienza diciendo precisamente que es respondiendo a la solicitud de reconciliación. Si respondiendo a la solicitud de reconciliación, quiere decir alguien que ha tenido un proceso, como es una terapia consigo mismo, de sentir cuánto le ha afectado aquella acción que ha realizado y quiere reconciliarse, quiere encontrarse otra vez con la paz, con el sentido de la vida, que es buscar la felicidad plena. Cuando uno comete un error contra otra persona, uno se siente mal, ¿sí? Y lo peor es sentirse mal con uno mismo, mal Padre, con Dios. Cuando lo escucho ahora, se me ocurre, cuando habla de la terapia, se me ocurre que es como recorrer un camino y llegar a ese camino, a lo mejor hay muchas posiciones y quiero escucharlas todas también, pero como ver este camino y encontrar, para la gente que es creyente, que necesita el perdón de Dios, llegar a ese final con este perdón, no sé, que tiene que pasar por un perdón personal más alto, también, ¿no? Sí. Pero, desde la óptica médica, por lo menos, bueno, cada persona, cada mente, cada psique, ¿no es cierto?, va a tener, como ocurre en la sociedad, una construcción de una relación con este ser místico, ¿no es cierto?, al que llama Dios. Ahora, lo que nosotros entendemos de esa subjetividad es que eso es una relación personal, o sea, es uno a uno. Y esto se puede ver si uno conversa con un grupo de personas y les pregunta qué concepción tienen de ese Dios en el que creen a cada uno. Alguno va a decir, bueno, para mí Dios es un padre dador, para otros es un serio castigador, para otros es un amigo. Entonces hay una relación personal que en la vida colectiva, en la vida en sociedad, ¿no es cierto?, sí pasa por hechos formales, institucionales, como la Iglesia. Yo creo que este mensaje del Papa Francisco hay que entenderlo como a quién va dirigido, porque va dirigido en realidad al clero. Va dirigido al clero para que quizás el clero sea el que flexibilice de alguna manera o cambie un poco algo de la óptica que tiene respecto al trato de la persona que ha cometido este hecho del aborto, ¿sí? Porque nosotros que trabajamos con
mujeres que han pasado por un aborto, la verdad es que la culpa como hecho personal, ¿no es cierto?, no ayuda a la recuperación de la persona, ¿sí? Y en los casos que uno ve, en mujeres que uno atiende, ¿no es cierto?, es pesada la culpa para llevar, no solo por el hecho personal, sino también por el hecho social. Entonces, si la institución que se dedica a cuidar el aspecto místico, la vida mística de la persona, y que apoya la relación de esta persona con este ser en que la persona cree, ¿no es cierto?, flexibiliza el pensamiento y es capaz de volver a alojar a esta persona en su seno, nos parece, por supuesto, que es un mensaje positivo, que es algo bueno. Señora Juana, usted me hacía una pregunta en el vestidor y me decía, hay que preguntarse por qué abortan las mujeres. ¿Qué las lleva a abortar? Bueno, como usted me ha presentado como feminista que soy, pues ya eso lo hemos defendido bastante. Las mujeres abortan porque, bueno, por violación, ¿no? Abortan porque no tienen condiciones económicas, abortan porque son muy jóvenes, abortan porque quieren continuar estudiando, abortan por el que el marido las obligó a tener la relación y ellas no querían, abortan porque les falló el método anticonceptivo, abortan por desconocer métodos anticonceptivos. Entonces hay un montón de causales de la interrupción de un embarazo no deseado. ¿Y cómo toma, por ejemplo, un movimiento feminista esta pronunciación del Papa? Yo no puedo hablar en nombre del movimiento, pero yo lo admiro al Papa Francisco, algo que él está, la Iglesia Católica a través de su cabeza está consiguiendo atraer de nuevo a sus ovejas descarriadas, si quiere, ¿no? Él está, digamos, tratando de reconocer esta realidad, que es fría y dura, ¿no? Y no es nomás a través de una punición del aborto, porque las mujeres, por más que vayan, se confiesen, llevan la comunión y todo, igual abortan. Las más católicas abortan, porque son decisiones desesperadas que la conducen a esto. Después se arrepentirán, pero son decisiones desesperadas, generalmente en las adolescentes y en las mujeres sin recursos. Norma querida, la veo a sentir. Sí, bueno, cuando se habla de estos temas es imposible ponerse solamente en el papel de profesional y dejar de decir lo que uno siente y lo que uno piensa de manera individual como persona. Yo me declaro una laica comprometida trabajando dentro de la iglesia, pero el premio, yo digo siempre, que recibimos cada día de tener a la cabeza de la Iglesia Católica, porque yo voy a morirme siendo católica, es el cherry del año de la misericordia, cuando se habla y se puede discutir ahora un tema como este tema, ¿no? Y yo creo que es algo que siempre lo hemos tenido nosotros como tabú, como sociedad, pero además dentro de la Iglesia somos los más censuradores, los más duros en contra de, y estoy plenamente de acuerdo con la señora Juana, porque en ese rol de la iglesia, que por un lado es la espiritualidad, pero por el otro lado es el nexo de lo social, de vivir en comunidad, por ejemplo, el tema de la excomunión, que yo creo que era la censura más grande que se le hacía a una persona, el sacarla de ese vínculo religioso, espiritual y social de la comunidad, de la primera instancia, de la comunidad eclesial de base, por el hecho de haber llegado a tomar una decisión muchas veces por motivos que son que no atañen a su voluntad, sino que es una circunstancia en la que se pone de decir ¿qué hago? Ahora no puedo con 2 hijos. Aquí también debo contar la experiencia de que en mi trabajo como enfermera, muchas veces decirme, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Mujeres que ya tenían 2, 3 hijos y que estaban embarazadas de un 4.º hijo, y decirle, ponete a pensar cómo harías si le apretás el cuello a tu otro hijo, al mayor, ¿no? Entonces el cuestionar, el enfrentar de esa manera, el decir un hijo siempre será una bendición, ¿no? Pero muchas veces no tenemos ese apoyo, porque como es un tema tan cerrado, es un tabú tan grande en la sociedad, no hay quien te dé esa palabra de aliento y esa fuerza para seguir.
Y lo otro siempre es esa concepción de pensar de que la maternidad nos hace mejores mujeres o más grandes mujeres. Le voy a cortar ahí un poquito porque quiero volver con el padre Marcial con el tema de la excomunión y con el tema de su mirada como parte de la iglesia, de esto que muy bien apuntan que es una apertura, no sé si vale el término democratización, sí, pero es una apertura y es una llegada totalmente distinta y que hay una corriente generalizada de aplauso hacia lo que hace nuestro Papa en este momento, ¿no? No sé, ¿cómo lo mira usted? Bueno, evidentemente no solamente con el tema del aborto, sino con precisamente la apertura del año de la misericordia. El Papa ha querido resaltar e enfatizar esto de que la mayor manera de demostrar la autoridad que tiene Dios es a través de la misericordia, a través del amor. De hecho, el Papa también ha hablado del tema de los divorciados, por ejemplo, de que haya mayor apertura y acogida. Entonces, considerar siempre desde el principio de la persona humana y su dignidad para que se sienta el valor de la vida y también el valor de la vida compartida. El ubicarse, ¿sí? Me gustó una parte del mensaje del Papa, en ubicarse que hoy día estamos enfrentados a una concepción de la familia diferente, que la familia sigue siendo como que lo más importante, pero que tenemos que entender que ahora la familia no es lo que había en el siglo XVIII. Hoy tenemos familias diferentes y en una constelación familiar, me imagino yo cómo debe ser el tratar a una mujer o un hombre que han participado, porque ojo, ¿no? Que esto de considerar el aborto como pecado no va solamente contra la mujer que abortó, sino contra cualquiera que haya coadyuvado, participado o facilitado el aborto. ¿Qué pasa cuando se hacen constelaciones familiares, por ejemplo? ¿Qué pasa con esto? Bueno, es un tema muy común, ¿no? El aborto, se trabaja mucho eso. Hay que entender que dentro de la teoría sistémica y lo que son las constelaciones familiares hay 3 órdenes del amor: el sentido de la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio de dar y recibir. Y en este acto del aborto se violan los 3. Primero, el sentido de la pertenencia, todos pertenecen. Y aquí yo creo que el Papa está dando un acto profundo de compasión al ser humano para que podamos hablar desde este lugar de libertad y poder incluir aquello que nos ha causado dolor, el dejarlo o el arrancarlo. No nos olvidemos que un aborto es que una parte de tu alma se vaya, y la del hombre y de la mujer. No es solo la del hombre, no es la mujer que lleva el bebé, es la pareja que fecunda ese hijo. Entonces hay una violación. Después, la jerarquía. ¿Qué pasa cuando no se reconoce, no se incluye a este bebé por dolor, por miedo, por angustia, por no hablar? Eso trae repercusiones muy fuertes en el sistema familiar. Incluso uno de los hijos menores va a mostrar a ese niño, y lo va a mostrar muchas veces con dolor. Entonces tenemos que trabajar incluyendo, no es ir solo a reconocer, es hacer un duelo, es entender esto, que no es un acto de ya pasó, es tengo que integrar a mi alma a esa criatura porque tiene una jerarquía y hay un equilibrio entre dar y recibir también. Nosotros damos vida y no permitimos que la reciban. Entonces violeta. ¿Y será que hay un perdón sincero, hay un arrepentimiento sincero? ¿Has podido ver en algunas mujeres que he visto? Creo que tanto la confesión como todo tiene que ser un acto interno de profunda reflexión y de amor hacia sí mismo, al Dios que llevamos dentro, aquel Dios que nosotros hemos rechazado a través de un aborto, si lo queremos mirar así, pero por sobre todo ese respeto a la naturaleza humana. Yo creo que el Papa ha dado un vuelco muy grande con esto, nos está permitiendo ver otras cosas y estamos comenzando a incluir aquello que era rechazado, y eso nos va a liberar. Le digo, los abortos que no son trabajados no solo es un recuerdo, traen consecuencias graves porque vienen las otras generaciones y tratan de hacer lo mismo. Quiero invitarlos a ver un sondeo porque salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina del anuncio del Papa, donde anuncia que los sacerdotes van a poder absolver el pecado del aborto. Palabra de mujer. No estoy de acuerdo con lo que dice el Papa, porque si uno tiene una relación es porque ella es responsable de lo que viene encima, ¿no es cierto? No estoy de acuerdo con el aborto. El hombre es hombre, Dios es el que perdona los pecados. Tú, todos somos pecadores. Dice que no hay ninguno santo, nadie es santo, dice. Así que aquí no hay santo, Padre.
No estoy de acuerdo también con eso, porque, o sea, es un pecado, ¿no? Matar una vida, ya es una vida cuando uno está esperando un bebé, ¿no? Yo creo que está bien, según las creencias que tenga cada uno, porque no hay nada que perdonar al corazón, nada que perdonar. Sí, yo estaría de acuerdo, ¿no? Porque todo está, digamos, en el saber arrepentirse y no está en hacer el pecado, sino en pedirlo perdón, pero siempre y cuando sea de corazón, ¿no? Y si el sacerdote apoya, yo sí estaría de acuerdo en esa decisión. La verdad no, porque cuando una mujer aborta es un crimen, ¿no? Está matando a un niño inocente que no pidió venir al mundo, entonces ningún ser humano puede absorber el aborto. No creo, porque el sacerdote igual es persona humana, el único que puede perdonar será nuestro Señor. No, claro que no. Matar es matar. La vida, la única que tiene derecho a quitar la vida es Dios, ¿no? Y nadie más. Yo en realidad no estoy de acuerdo, porque creo que el único que puede perdonar es Dios, ¿no? Ante los ojos de Dios eso es un pecado. No creo, porque el aborto no se puede perdonar, no se puede, porque es un delito grande eso. Yo creo que sí, Dios perdona todos los pecados, así que mientras uno se confiese está todo bien. Para mí estaría bien, porque hay gente que necesita, ¿no? Que a veces son abusadas y necesitan tener un aborto. Yo estaría de acuerdo. Palabra de mujer. Bueno, y regresamos con más sobre este tema precisamente. Paola, vos tenías un punto. Yo tengo varios interesantes. No dejo de preguntarle al padre porque tengo detalles que todavía me cuesta un poquito leer y comprender. Como me preguntaba ahora si... Yo les decía, me imagino esto como un camino, ¿no? Y también como lo explicaba Sergio, me imagino que tiene que ser algo largo, que tiene que pasar por un perdón, perdonarse uno mismo también y recorrer un camino y pedir el perdón. No sé si se puede llegar a pedirle perdón a Dios si no soy capaz de perdonarme y aceptar esto que yo cometí. Que está viniendo arrepentido y de verdad con ese perdón interno a la iglesia, a mí me parece tan difícil porque es algo muy de uno, ¿no? Si sentís así, pues no vas a la iglesia, porque no necesitas. Vas y buscas la confesión cuando realmente sentís que llevas una carga que te pesa. Y si te pesa es porque estás arrepentido, te duele y querés liberarte. Mucha gente que no es católica no entiende, digamos, el poder que para los católicos tal vez tienen la confesión, el poder ayudar, poder pedirle ayuda a alguien para entregarle tu pecado. No te olvides que los católicos tenemos la idea de que Cristo murió para liberarnos a nosotros del pecado, ¿no? Ariel, yo tengo un cuestionamiento, ¿sí? Y es que quizás haya que diferenciar lo que es culpa de responsabilidad, ¿sí? Porque la culpa es un sentimiento y la persona lo lleva por dentro, se siente culpable y padece de muchas cosas a través de la culpa, ¿no? Y la responsabilidad es un hacerse cargo. Quizás al escuchar yo a las personas que comentaban en la calle, que representan mucho lo que piensa la sociedad, escuchaba una cierta rigidez, una dureza. Mucha negatividad. Es que es fácil juzgar y es fácil dar la culpa. Ahora, yo preguntaría, esas mismas personas, nosotros, ¿nos hacemos responsables del aborto como sociedad? Porque la verdad es que, como decía muy bien la señora, las mujeres que abortan en general no lo hacen divertidas yendo a hacer algo premeditado. Generalmente son situaciones sociales y que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos. Si nosotros somos corresponsables. Todos. Si nosotros trabajamos en la educación, en el buen vivir, en la calidad, en la atención en salud, en la prevención, ¿no es cierto?, en la formación de las personas, correcto, es probable que todos como sociedad nos hagamos responsables de esta situación, que en todo caso me parece mucho más sano que estar distribuyendo culpas y estar designando quién es el que administra la culpa y quién es el que administra el perdón, que es más de lo mismo, ¿no es cierto?, y que nos lleva a una sociedad donde yo lo juzgo al otro con rudeza, y si yo no lo perdono al otro, ¿cómo me voy a perdonar yo también? Entonces me lleva a mí mismo a vivir ocultando mis actos y desnudando los de la otra persona, cuando finalmente, y yo me gustaría volver a insistir en esto, la relación mística debería ser una relación personal, ¿sí? Cada quien sabrá qué actos ha cometido y cómo se hace responsable de esos actos, que en todo caso es más sano que portar una culpa y una sanción que no sé si es
más sano como sociedad. Pero ahí está el tema de la ética y de la moral, porque la moral, así como es individual, también es de grupo. Y yo creo que el hecho de que yo me adscriba a una iglesia, de que yo pertenezca a una iglesia y de que esa iglesia muestre piedad por mi momento de debilidad o por aquel error que yo cometí, porque muchas de las mujeres se arrepienten después de 5, de 10, de 15 años y no pueden ser felices por algo que sucedió cuando tenían 13. Y muchas veces motivadas porque la mamá o el familiar más cercano no pudo apoyar en ese momento, se sintió tan débil y fue quien empujó a esta niña a tomar la decisión. Yo siempre me cuestiono, y por eso es que el tema social vinculado con lo espiritual, yo creo que hay que verlo de las dos formas, porque en este momento pregonamos nosotros libertad para que el aborto sea legal, pero ¿quién dice si esa niña de 11, de 13 años está tomando la decisión indicada y si más allá esa construcción, esa moral en base a todo lo que está instituido, no va a ser algo que la va a castigar? Por eso yo lo que creo como socióloga, que esto que en este momento lo estamos empezando a digerir, y aquellos que no van a leer la carta del Papa y en toda la extensión lo que significa, no es que el Papa esté de acuerdo con el aborto, sino que está siendo misericordioso para que en lo social no se censure de la forma como en este momento se censura y se culpa sin mirar las estructuras que nos llevan a un aborto. Que un líder espiritual diga, esta persona, si está arrepentida, ya no tiene por qué seguir siendo pero juzgada, además, ya es abrir. Sí, a mí me suena, Laura, a cuando Jesús dice, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, porque muchos somos culpables y no lo asumimos como tal y estamos juzgando y estamos apedreando, pero además somos quienes ocasionamos esto, y ahí está todo el tema del machismo y otras cosas que nos cuesta decir y reconocer de que ese machismo tiene mucha culpa en todos los abortos y en las relaciones sexuales que se dan muchas veces sin la voluntad de la mujer. Es como que uno es cómplice, ¿no? Quiero invitarlos, si me permite, perdón un segundito, a leer unos mensajes de la gente que nos está escribiendo, que está muy activa en las redes sociales y dice: dejaba Gladys, no estoy de acuerdo con lo que dice el Papa, porque ningún hombre en la tierra puede perdonar, solo Dios. Y Cela dice: a mi opinión, como seres humanos tenemos derecho a la vida, pero no debemos juzgar a la mujer que se provoca un aborto, porque Dios es el único que puede hacerlo. La sociedad misma es la culpable del aborto, porque hoy en día dice a una jovencita embarazada y todos la juzgan. A una jovencita embarazada. Romina desde Pailón nos escribe y dice: en el aborto no se justifica el perdón, porque es matar una vida humana inocente que se lleva adentro. Padre Chupinagua, ayúdenos. Buenas tardes. Se conoció a una amiga a la cual se practicó un aborto. Ella ahora se arrepiente mucho porque ya no puede tener más hijos, nos dice Alicia. Y esa es una de las consecuencias más graves, ¿no?, dentro de la práctica. Padre, sí. Bueno, se estaba hablando primero de un poco de que se ha tergiversado lo que dice el Papa. El Papa está concediendo la autorización para que los sacerdotes puedan absolver, dar el perdón, que es voluntad de Dios, que toda persona sea liberada de su sentimiento de culpa, de sentirse esclava, precisamente por eso, el criterio de juzgar, de condenar y de aislar que tenemos nosotros mismos. Es una liberación. Sí, el Papa ha dicho que la iglesia es una casa de puertas abiertas que debe acoger a todo aquel, como un hospital que está para acoger a todo el que está enfermo y que merece ser acogido y curado, ¿no? Recordemos hace un mes que se ha leído cuando los 10 leprosos acuden al Señor diciendo: Señor, ten compasión de mí, y Él los cura, los manda, vayan donde el sacerdote, le dice, porque ellos tenían la autorización legal para decretar de quién era que estaba sano, para que vuelva a incorporarse otra vez a la sociedad. Dice, uno solo, en el trayecto que quedaron sanos, uno solo volvió a dar las gracias, y era un samaritano. De manera que el Papa va resaltando que una de las fortalezas de la iglesia es la misericordia, y la misericordia expresada a través del perdón. El mismo, cuando hablamos de la mujer pecadora, Jesús dice: yo tampoco te condeno, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, ¿sí? Porque la fortaleza de la iglesia es liberar, es perdonar. Cuando hablamos de que quién es la iglesia, quién es el Papa, quién es un sacerdote para perdonar,
gracias a Dios, no son los únicos que manifiestan esa salud espiritual. Están los psicólogos, están los psiquiatras. El que no quiera ir a la iglesia, no confesarse, vaya por favor a un psicólogo, hágase ayudar, vaya donde un psiquiatra, le va a decir qué es lo que debe hacer, debe hacer un proceso. A en la vida todo es un proceso para que nosotros podamos llegar donde estamos. Necesitamos un proceso largo, doloroso, para poder existir. Todo en la vida exige, ¿sí? Exige dolor, exige sufrimiento, exige sacrificio, exige empeño. Entonces, lo que el Papa quiere es que nos sintamos desafiados también a cuidar nuestra vida, cuidar la vida de los demás, respetarla y compartirla. Bueno, lo que dice el padre, ¿no? Hay que entender que él es un líder religioso de la Iglesia Católica. Entonces lo que está dando es una instructiva, llamémoslo así, para sus... ¿no? Para los cristianos católicos. Entonces eso es normal. Ahora, lo que también dice, cada uno busca su camino. Entonces yo busco ante mi guía espiritual, busco ante mí mismo, ante mi fuerza, ante un profesional. Lo importante es no excluir el hecho y tampoco quedarse en el pasado con el hecho todo el tiempo, porque el quedarse en el pasado te tranca. Entonces hay que asumir la responsabilidad y las consecuencias de los hechos y liberar. Cuando nosotros liberamos eso, podemos tener opción a otras cosas. Y ojo, ¿no? Lo que un poco por la teoría sistémica, todo aquello que no sana una generación, viene otra y la sana. Y si no puede, viene otra y la sana. Y cada vez es con más dolor. Creo que son un poco las maldiciones de la Biblia que se habla, ¿no? ¿Y qué, señora Juana, usted tenía algo sí, yo por quiero decirle que se declaró que a partir del embrión el Papa Juan Pablo era vida, pero anteriormente el embrión era vida. Es que esas confusiones que hacen del ser humano, cuando para mí todavía no es ser humano. El ser humano es a partir del alumbramiento. No, es que quería aclarar, digamos, ¿no? Confusiones que hacen. La Iglesia tuvo bastante debate en los siglos sobre el aborto. Porque antes la Iglesia ponía el 10º Severo, creo en el siglo XV, prohibió el aborto porque las mujeres vivían una vida disipada. El aborto ha sido considerado también como toda la vida y en todos los siglos como control de la sexualidad del cuerpo de las mujeres, porque en ciertos momentos se punía más el adulterio que en sí el aborto. Y el aborto era como que estaba destapando un adulterio. También los teólogos han debatido mucho en qué momento se insufla el alma. Y ha habido debates teológicos de esto, antes de que el Papa Juan Pablo diga que el embrión tenía vida. Han habido debates teológicos a partir de cuando el feto siquiera tiene vida, unos decían a los 40 días, y es más, algunos teólogos le ponían, lo saco de lectura de monjas feministas yo esto, ¿no? Es más, algunos teólogos consideraban que el alma al hombre se le ponía antes que a la mujer, creo, algo así. Hasta ahí había diferencia. Es un debate siempre interesante. Entonces yo creo, no estoy, digamos, desmereciendo, pero culturalmente siempre hemos estado, digamos, las mujeres al son de las conveniencias sociales, ya sea de la iglesia, de la sociedad y de la política. Cuando hablan de la legalización del aborto... Pero ¿cómo ve este momento puntual? A mí me parece positivo porque da para reflexionar. Perfecto. Sí, perfecto. Ya, cuando hablan de legalización del aborto, yo estoy en contra de la legalización. Yo lo que quiero es la despenalización del aborto. Que la mujer pueda acceder a servicios de salud cuando quiere interrumpir un embarazo no deseado, limpio y con seguridad, y no tener que quedarse estéril
por provocarse en condiciones de riesgo. Agradecerle a todos muchísimo su participación. La verdad que es un tema que nos da para toda la tarde. Lamentablemente no tenemos toda la tarde, pero quiero agradecer de todas formas al padre Marcial Chupinagua, sacerdote de la Iglesia Católica, por habernos acompañado, Ariel Rojas, psiquiatra, a nuestra querida Norma Yalila Casanovas, socióloga, a nuestro buen amigo Sergio Lema, facilitador de constelaciones familiares, y a la señora Juana Fernández, arquitecta y feminista, por habernos dado a conocer su opinión sobre el anuncio que hizo el Papa Juan Pablo II el pasado domingo ante la finalización del Año de la Misericordia. Muchas gracias a todos. Hacemos una pausa en Palabras de Mujer y ya volvemos con más.